Bueno, es el actual Parque Cuitláhuac, donde la delegación Iztapalapa, respaldado por el gobierno de la Ciudad de México, por el propio Miguel Ángel Mancera, que ha puesto a disposición de Cruz Azul estos terrenos. Nos acompaña Salvador Medina, economista con maestría en urbanismo. Ya has estado aquí en la pantalla de Milenio Televisión para hablar de otros proyectos. Lo platicábamos afuera del aire. ¿Cómo ves esta decisión o esta idea de que Cruz Azul se fuera para allá en este parque que, como me comentabas, yo lo desconocía, tiene poquito de ser estrenado para la población de Iztapalapa? Sí, bueno, primero gracias por la invitación, Carlos. Sí, este parque tiene una historia curiosa y atípica a diferencia de otros parques de la ciudad. Este solía ser un basurero a cielo abierto, gigantesco, probablemente uno de los más grandes que había en la ciudad en su momento. Debe haber cerrado alrededor de 1980-1982 y durante unos 25 años permaneció cerrado. Al público se tapó, se puso tierra, se puso vegetación y alrededor de hace unos 5 o 6 años se reinauguró, pero ahora toda esta maleza se quitó, se limpió y se creó el parque como hoy lo conocemos, ¿no? Es un parque gigantesco. Y unos años después, la Secretaría de Gobernación en 2013 dio un recurso para arreglar todo lo que se conoce como el Parque Recreativo de Santa Cruz Mellehualco, que está de un lado el parque y del otro el Parque Recreativo, sí, ¿no? Los divide eje 6. Exactamente, ¿no? Y es donde está toda la parte de juegos, go-karts, etcétera, las canchas. Entonces, es un parque relativamente nuevo, no es que haya existido desde hace mucho tiempo, y esto es lo que sorprende en gran medida, ¿no? Acaba de ser rehabilitado con fondos públicos, tanto locales como federales, y de repente se dice que probablemente vaya a desaparecer porque se va a poner un estadio. Lo primero que me brinca, ahorita que me comentas que hasta 1980 fue un basurero, es, primero, ¿cuál es la condición del suelo para poder levantar un inmueble de las condiciones en las que se está planeando? A lo mejor poner un parque, poner una tirolesa, poner canchas nada más, no genera algún una conflicto. granja también hay. Sí, pero ya levantar una estructura como la que se está pensando para 30,000, 40,000 personas, ¿qué implica eso? Primero, lo que hay debajo del pasto, de la maleza, que es este fondo que es basura, literalmente, ¿no? Sí, bueno, esto puede tener muchísimas complicaciones. La verdad es que se desconoce mucho lo que hay debajo del subsuelo. Puede ser unos pocos metros de basura, pueden ser muchos metros de basura, y abajo de esa basura, además, todavía podríamos tener un suelo inestable. En términos tecnológicos, no es imposible construir ahí, ¿no? Se puede hacer una construcción, puede costar mucho dinero, ese es el gran problema. Si fuera muy sencillo construir, simplemente se construye. Pero si tienes que excavar demasiado profundo, poner los pilotes, tener todo esto de cuidado con el movimiento de tierras, garantizar que no haya explosiones de gas acumulado, cualquier cosa que haya pasado después de tanto tiempo con la basura ahí, puede ser peligroso. Entonces, es una gran interrogante esa. ¿Qué es lo que tenemos allá abajo de ese parque? Salvador, también preguntarte, ya que estás empezando a hablar de los costos, justamente cuánto se debería invertir, cuánto costaría un inmueble de este tipo, porque se ha hablado que el Cruz Azul cuenta en estos momentos con 150 millones de dólares, que el gobierno apoyaría con 400, también con inversión privada, pero para lo que se haría alrededor del estadio. Bueno, esa es una pregunta que sería muy especulativa. La verdad es que desconozco cuánto costaría, pero solo de pensar que tenemos un parque de donde se tomarían 50 hectáreas y habría que hacer estudios, probablemente hacer pilotes muy profundos, simplemente la estructura de pilotaje podría ser lo más caro, ya elevar el estadio, poner otras amenidades, probablemente sea lo más barato de todo eso, ¿no? Y más bien la pregunta al respecto de esa inversión tendría que ir sobre un parque público, y yo tengo mis dudas al respecto, porque si recuerdas, hace unos meses se manejaba que se podría hacer en el velódromo, otro sitio público donde van a practicar los ciclistas, donde a veces hay partidos de americano, donde a veces hay otro tipo de actividades, y se planteaba tirar, que además es un recinto histórico, para construir justamente ahí el Estadio del Cruz Azul. ¿Por qué tenemos que estar aprovechando estos lugares que ya existen o que son lugares públicos para poner una instalación privada? Esa es una pregunta que tendremos que respondernos todos. Ahora bien, temas como, por ejemplo, lo que se manejaba, se especulaba, el velódromo, frente a este terreno, a este sitio,
La gran ventaja es el espacio del que se dispone. No hay prácticamente nada más que el parque. Pero por otro lado yo diría, ¿qué nos puede decir de las vialidades o de los accesos para la gente? Puede llegar por Eje 6, puede llegar por Periférico, puede llegar por Ermita, pero por Ermita está más o menos a 1,5 kilómetros, 200. El Metro Constitución no llega hasta allá la línea 5 del Metrobús, que llega hasta Plaza Oriente, entendido, en Rojo Gómez. Es decir, había que hacer toda una infraestructura de vialidad también para poder acercar a la gente a un inmueble como un estadio ubicado ahí, ¿no? La ventaja de los estadios que hoy tenemos es que están cerca del transporte público masivo de una u otra manera. No tenemos el tren ligero donde está el Estadio Azteca, tenemos el Metrobús o el metro en el Estadio Olímpico, tenemos el Estadio Azul, todavía mientras funciona está el Metrobús y relativamente cerca tú puedes llegar a alguno de los metros. En la línea naranja o verde, ¿no? Es relativamente fácil. Pero nada de eso llega ahí, más que microbuses. Pero en esta zona tenemos un déficit, digámoslo esto, de infraestructura de transporte público masivo, que no solo afecta a la zona, afecta a los habitantes de ahí. Sí. O sea, los habitantes tienen que tomar normalmente algún pecero, alguna combi que los lleve hacia algún lugar, algún punto de traslado, si quieren llegar a alguna parte del centro. No es como que haya un transporte directo. Entonces, digamos, no tiene esta conexión que se necesita para eventos masivos, porque evidentemente los microbuses no te van a dar la vida cuando tengas llegando ahí 20,000, 30,000 personas.